Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cerati en primera persona, parte 3. Temas y videos. Rombos. Autor Gustavo Cerati. Y sabe la verdad y está serena. Todas las canciones de Amor Amarillo fueron compuestas más o menos en la misma época, exceptuando Rombos, que ya la había hecho casi por la época de Colores Santos y bueno, era una cosa que tenía ahí colgada y terminó tomando forma. Rombos tiene una letra muy chiquitita y está extraída o movilizada por una pesadilla que yo tengo despierto, que es como una especie de lapsus. Me pasa desde chico y a lo largo de la vida varias veces. Son minutos que parecen siglos. Por ahí estoy hablando con vos y me viene como una angustia muy fuerte. La imagen es una pared de rombos, rombos lumínicos puestos en una perspectiva estremecedora, y una voz ultrafamiliar que me está diciendo algo como eso. ¿Cómo es todo? No sé qué es. Me ha pasado en cualquier lado. Es recurrente. Es siempre igual o parecido, pero nunca llego a entender qué quiere decir y me asusta y me conmueve al mismo tiempo, y a la vez es algo que me atrae muchísimo. Es un poco como un déjà vu, pero no necesito tener ninguna relación con nada externo. Ojalá uno pudiera describir eso en una canción. Lo que trato de hacer cuando tengo experiencias de ese tipo o como extrasensoriales es escribir sobre ellas, porque son ricas, tienen cosas que ahí descubrís. No me quedo contento nada más con la experiencia, necesito escribir sobre ello. Después es como un pálido reflejo en realidad de lo que viví. Te llevo para que me lleves. Autor Gustavo Cerati. Una vida, otra vida, para que me lleves. El otro día me acordaba cuando me salió el tema Te llevo para que me lleves. Más allá de una alegoría que plantea una cuestión de pareja y la espera de un hijo, el término lo escuché, o creí escucharlo, allá a lo lejos en una playa de Venezuela. Yo escuchaba algo por el estilo en tono venezolano y me quedó en la cabeza. Entonces después lo traduje y quedó nomás. Videoclip Te llevo para que me lleves, dirigido por Von Fisherman. Por momentos me divierte hacer videos y por momentos no. Tiene que ver con los tiempos del cine y con cómo se maneja eso. Pero en la mayoría de los casos lo he disfrutado y cuando lo he disfrutado se ha notado, y hay otros que no tanto. La filmación de La Ciudad de la Furia fue uno de los momentos más aburridos que recuerde, cuando se tiene la pretensión de hacer cine en 4 minutos y medio de música pop. A uno solo le queda la alternativa de armarse de una paciencia infinita. Como alguien dijo, actuar en cine es saber esperar y esperar. Yo prefiero los videos en que todo ocurre con más inmediatez y menos premeditación, como Te llevo para que me lleves o No necesito verte. Usé de todo, usé vestidos. Hay un momento en que aparezco con un vestido en una pileta. En general, a Cecilia le saqué el guardarropas, me ponía todas las cosas de ella prácticamente, lo que es vestidos, remeras, un montón de cosas, nos íbamos cambiando de vestuario todo el tiempo. Era eso un poco la diversión. Estaba viviendo en Chile, este video está filmado en Chile, estaba viviendo el embarazo de Cecilia de lo que iba a ser o de lo que ya era Benito, mi primer hijo, y no teníamos mucho tiempo. Yo ya estaba terminando el disco y Cecilia, se ve, ya estaba de 8 meses y pico, ya en ese momento, estaba a punto. Y nos fuimos a la montaña a filmar. Y la verdad es que no hubo un guión, sino que había como escenas. Eran escenas un poco soñadoras, ¿no? Bueno, fue todo muy divertido. La guitarra es de un cantautor chileno que en ese momento era el novio de Cecilia Boloco y yo le puse todas las calcomanías y se la devolví. Pulsar. Autor Gustavo Cerati. Es mi salvaje corazón que llega justo a tiempo. Canción y video, Pulsar, 1994. Videoclip dirigido por Alejandro Ross y Gabriela Malerba. Los convoqué a Gabriela Malerba y Alejandro Ross, que fueron los diseñadores de la tapa y de varias tapas de Soda Stereo, y en este caso de Amor Amarillo, para que hicieran un video.
Este video tiene 3 versiones en 3 colores diferentes. Tiene un momento en particular donde está él solo, en donde a Alejandro se le ocurre poner un still en congelado, una lámpara. Él me lo mostró por primera vez y yo quedé así como mirando esa situación y dije, claro, es muy difícil en ese momento saber si una cosa es una genialidad o una absoluta ridiculez. Pero a mí me pareció como un momento muy mágico. Y ellos, esperando a ver si yo tenía algún tipo de reacción, y solamente los miré y les dije, me parece lo mejor del video. No lo podían creer, porque era justamente el plano en donde tenía que explotar todo, y en realidad se quedan pegados en una lámpara de escritorio. Y es tan fuerte esa imagen para mí, que es el día de hoy, que cuando veo lámparas en los hoteles o algo así, inmediatamente me acuerdo de esa, porque es una lámpara. Más común que eso no puede haber, ¿no? Y fue muy divertido cuando me la mostraron. Ellos hicieron todo lo que quisieron de una forma muy simple y desde un lugar un poco gráfico. De alguna forma fue una apuesta hacer un video desde el punto de vista de un diseñador gráfico. 3 videos filmados con bastante bajo presupuesto pero con una idea muy de trayecto. Es Expulsar, para mí, uno de los temas más de apertura del disco. Yo creo que es el punto de partida de Bocanada. Adoro esa canción y me parece que es un momento casi filosófico en la letra. Me gustó mucho cuando llegué a la construcción de esa canción y la sigo considerando como una muy importante, al menos para mí. Los pulsares son metrónomos cósmicos y se asemejan a corazones que laten en los confines del universo. De una ecografía extraje una muestra de los latidos de mi hijo y los mezclé con el sonido de un geyser en ebullición. Eran tan parecidos e hipnóticos que me hicieron pensar que la vida es gas. Una anécdota que recuerdo es que, si bien el disco es más bien tranqui, hubo un momento en donde estaba en la noche con la consola ahí en el living, tratando de no poner muy fuerte porque era un departamento chico en Santiago, y justo fui a mover el master volumen de la consola y cuando le levanto, ¡brum! Una explosión, un sonido enorme, terrible, como si hubiera explotado todo y yo dije, wow, bajé, ¿qué pasó? Era Impulsar, me acuerdo, y miro para arriba y la lámpara se estaba moviendo en forma pendular. Temblor. Tenía una campera de duvet, una chamarra de esas para el frío, no sé cómo le dicen acá. Me puse eso, un casco de minero plateado que era como parte de una decoración y seguí. Seguí con el disco, pensando que era el anuncio de un Big One, ¿no? Entonces movía los volúmenes y me metía debajo del arco de la puerta porque se supone que es el mejor lugar para estar. Si alguien me hubiera visto, esa era la tapa de Amor Amarillo, yo creo. Bajan, autor Luis Alberto Spinetta. Y además vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. En general me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché, o cosas que vengo escuchando desde hace mucho tiempo, o discos que han sido muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa. Tal es el caso de Artaud de Luis Alberto Spinetta. En ese momento se llamaba Artaud, de Pescado Rabioso, aunque en realidad básicamente lo hizo él. Fue un disco súper importante. Yo tenía alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas y creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo, tan cerca de mi casa, ¿no? Tenía muchos modelos que me interesaban, desde Beatles o Roxy Music, King Crimson, y escuchar a un tipo haciendo un disco así fue una luz. Recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de conseguir reproducir ese clima que él lograba en ese disco con mi banda cuando estaba empezando. Con el tiempo, cuando me fui para Santiago, llevé una cantidad de compact y entre ellos estaba este, y redescubrí en Artaud un tema que yo había tocado en aquella época que se llamaba Bajan, y lo incluí, que es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago porque generalmente no hago covers. No sé por qué razón, siempre arranco con la idea de hacer alguno. Incluso a Luis se lo propuse varias veces. Esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión. Cuando le conté que la iba a hacer, porque en general no le gusta cuando muchas de las versiones que le hicieron de sus temas,
y después le mostré y le gustó mucho. Básicamente, es como una versión respetuosa y sus momentos irreverentes tienen que ver con su inserción en estos tiempos y en este disco. Y quedé muy conforme, así que lo incluí y me parece que es parte del todo. Pienso que Artaud es un gran álbum, pero Bajan me atrajo especialmente porque encierra la idea de energía contenida, así que me decidí a desarrollar su potencia con una mezcla de irreverencia y respeto. No se trate de un homenaje a Spinetta, como algunos me preguntan reiteradamente, más bien es una buena canción que adoraba cantar a los 15 y que aún me queda bien hacerla. La incluí además por su relación temática. Hay como una recurrencia, una economía de palabras en el disco también, me parece. Y justo en Bajan se dan como una serie de cosas. Sol, luna, y todo el tiempo se repiten iconos que están en otras canciones también. Particularmente esa canción está sumergida dentro de ese álbum que es grandioso y está mezclada en el medio, ahí en el puesto número 7. También la dejé con ese número en Amor Amarillo. Para mí se leía 7 bajan. Y la verdad es como que era una canción de pop de potencia, digamos, entremezclada casi en obras musicales en ese momento como progresivas, con muchos cambios de ritmo y mucho más complejas. Esta era una canción como muy corta, precisa y con una potencia contenida, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que un tema como God Save the Queen de los Pistols, por ejemplo, uno lo escuchaba en el 77 y era lo más ruidoso que podía escuchar. Y ahora es casi una balada, ¿no? Entonces, un poco me desprendí de esa idea de llevar las cosas hasta el extremo y manejé más la sugerencia, lo sutil, y esa canción tiene mucho de eso. Y en Artaud ya de por sí lo tenía. Mucho más que un homenaje, creo que, básicamente, es una canción que me queda bien cantarla. Se la mostré a Luis antes de que saliera el disco. Le encantó. Estuvimos un rato charlando y escuchándola. Incluso Luis me prestó unas guitarras acústicas, una con la que hizo el tema justamente, así que utilicé esa guitarra. No tenía ninguna otra alternativa y me pareció buenísimo. Lisa, autor Gustavo Cerati. Cuando me hundo en el mar de la fertilidad, un silencio visual. Es la fauna abisal, reflejando el color del sol. Me gustaba la alegoría un poco del nombre, Lisa, como un pez, aquello que si bien todavía no sabíamos cómo se iba a llamar, también estaba en ese lugar acuoso, esas profundidades. Hice un poco esa relación, y Lisa quedó flotando como un nombre muy posible teniendo la posibilidad de tener una hija. No estoy seguro, quizás si sabíamos que íbamos a tener un varón ya, pero cuando escribí la canción, no, y en todo caso no me importaba mucho. No sé muy bien uno de quién habla, no tiene un nombre y apellido las cosas. En este caso, es un nombre concretamente que después se transforma en el nombre de alguien, pero cuando escribo no estoy pensando en alguien tan particular. Son muy pocos los casos en que ocurre eso. Son imágenes que se me vienen y tienen que ver, en esta canción concretamente, sí, con el embarazo, como la pregunta del hombre, el interrogante del hombre frente a lo que pasa con la mujer, es un poco por ese lado. Esta canción está un poco inspirada en Durazno Sangrando, de Spinetta. De alguna manera yo llevaba viviendo en Chile ciertas nostalgias de los discos que me habían pegado de adolescente. En realidad, es como si le hubiera compuesto el tema a Lisa Ámbar, un personaje, una diosa de las profundidades capaz de ver lo que yo no puedo ver. También esa situación de espera, ansiedad de imágenes que comparo con una criatura en las profundidades del mar y que trato de imaginar y pienso cómo soportará nuestra atmósfera. Es un astronauta. Todo eso me movilizó para hacer este disco. Otra cosa fue que descubrimos en una revista inglesa, con Gabriela Malerba, que la criatura que vive más profundo en el mar se llama ceratoide. Te juro por Dios que se llama así. Es un bicho de fauna basal, que soporta las atmósferas más tremendas y si lo sacas a la superficie, supuestamente sería grande como un dinosaurio, o explotaría en mil pedazos, que sería lo más probable. Así que, si bien yo siempre vengo haciendo comparaciones con el agua,
nunca más acuoso y amiótico que en este momento. Amor Amarillo está íntegramente dedicado a Lisa Amber, que, como el ceratoide, acostumbra yacer en las profundidades del mar. Videoclip Lisa, dirigido por Ariel Gilferbein. En realidad es evidente que se desprende mucho de la idea de la canción, y de ahí un poco la idea era cómo tomar elementos de las profundidades del mar. Así como Coloros antes tenía que ver con el espacio, Amor Amarillo tiene más que ver con el mar. Yo disfruto muchísimo de ese misterio, de ese lugar al que uno no pertenece, y siempre me pareció como algo interesante, y además había empezado a hacer buceo. De hecho, en una de las partes del video tengo el traje de buceo que me había comprado hacía poquito. Le hice unos engendros y terminó siendo como un ser también. Y en este caso también actúan todas amigas. Cecilia misma disfrazada de agua viva. A mí es uno de los videos que más me gusta por el clima que se logra. Silencio visual, con esa frase se resume la imagen del álbum. Llegar a lo despojado, pero como producto de una gran complejidad. Se parece a esos discos que contienen todo el espectro de colores y que, al girarlos a mucha velocidad, se tornan blancos. En este caso, amarillo. Soda 2, Sueño Estéreo. Ficha técnica: Soda Stereo, Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberti, 1995, Sueño Estéreo, CD Audio, Argentina, BMG. Nosotros pasamos por muchas etapas. Después de Dínamo, yo sufrí una especie de crisis respecto del grupo. Creo que necesité tomar distancia. Yo estaba esperando un hijo, hice un disco solista, se produjo una especie de separación de bienes espirituales entre nosotros. Dínamo es, básicamente, un disco donde la forma nos fue conduciendo hacia las canciones, la forma sonora, la investigación, cierta experimentación con la idea de trabajar con tu propio estudio. Todo eso nos condujo a las canciones, pero Dínamo dejó una puerta abierta para seguir haciendo cosas. Esa es la sensación que tuvimos todos. Dínamo es un disco que me parece el mejor de todos los que hemos hecho hasta ahora, y eso me encanta porque siento que es un gran momento del grupo, esa confusión. En un momento hubo una especie de corrimiento del centro. Creo que en algún punto hay una especie de llamada de atención en nosotros. La sensación de estar mucho tiempo en el centro de la cosa te asusta un poco, porque en ese lugar girás a mucha velocidad. Es la máxima velocidad centrífuga. Cuando estás ahí adentro, todas las cosas pasan por el grupo. Todos te dicen que el grupo es hiperpopular, que el grupo es esto o lo otro. Pero llega un momento donde en realidad la música no tiene sentido si no se alimenta de lo que hay alrededor. Y en el centro generalmente no ocurre nada. El centro es lo que se ve, es lo popular, pero corría peligro nuestra tendencia de tratar de alimentarnos. Yo me encontraba realmente bastante saturado de tener esa ubicación y entonces en Dínamo ya hubo una intención de corrimiento. No fue decir no quiero ser popular, pero sí no darle tanta importancia al tema y jugar un poco. No son muchos los casos de grupos que están en la mira popular y se pueden dar ese lujo, pero uno tiene que hacer ese esfuerzo. Sueño Estéreo es un disco muy especial, porque está concebido luego de un largo paréntesis en nuestra seguidilla de discos y giras. Volvimos a la carga con una actitud mucho más relajada, independiente de la presión que sentíamos. Así como mi disco Amor Amarillo fue un disco íntimo concebido, este también tiene algo de intimidad en la banda en sí misma. Un reencuentro para hablar de amores y odios no dichos durante mucho tiempo. Es más descarnado, peligroso por momentos, pero finalmente como más humano. Realmente hubo momentos donde lo único que había era el deseo, porque el resultado no nos convencía. Pero al otro día volvíamos y las caras cambiaban. Yo al principio pensaba que la historia no tenía salida, pero un día tomamos cierta perspectiva de lo que habíamos hecho y comenzamos a ver que era un punto de partida muy valioso. Cuando fue la segunda reentré, estábamos mucho más relajados.
porque sabíamos que teníamos algo entre las manos. En este proceso reinó mucho más la confusión que la certeza de una línea musical o un tipo de sonido, porque eso es que fuimos detrás de la canción y empezaron a salir una cantidad tremenda de canciones. Incluso quedó mucho material afuera y quién sabe qué utilización tenga en el futuro, pero fueron muchas puntas musicales que fueron abriéndose a partir de cosas que seguramente fuimos incorporando en estos años de no estar tocando. Esa ansiedad se mezclaba con la confusión de no tener, y en realidad, y como en otras ocasiones, una línea bastante clara. Simplemente sabíamos que si salía algo que valiera la pena, haríamos algo. Si no, en algún momento nos daríamos la mano y diríamos, hasta acá llegamos. Esto no ha sido lo suficientemente interesante. Pero el asunto empezó a pintar cada vez más profundo, llegando a niveles de emoción, juego y participación musical que en otras ocasiones no habíamos tenido, a pesar de que nos enorgullecíamos pensando de que sí. Es absolutamente fortuito el hecho del nombre. Había que ponerle un nombre al disco. Entonces, yo estaba haciendo una letra y de golpe apareció la idea del sueño estéreo. Y se la tiré al grupo y la dejamos ahí reposando a ver qué sucedía. Después encontramos que tenía relación. El título fue un poco como una búsqueda más autorreferencial del grupo, toda la cantidad de influencias que tenemos externas y, quizás por primera vez y nunca tan fuerte, la propia influencia interna de muchos años de trabajo y el espacio de casi 3 años de no hacer nada, de no hacer un disco y vernos a nosotros mismos. Y esa autorreferencia se ve en los temas. Hay temas que pueden haber sido de alguna forma extraídos de otros discos anteriores, puesto como los veríamos hoy. Sueño Estéreo es un disco de canciones. La sustancia de las canciones fue más importante que la forma en que encaramos eso y la producción adoptó diferentes momentos. Hubo algunos en donde tocábamos los temas en forma de trío básico, como una especie de power pop, como el caso de Paseando por Roma. En otros temas nos sumergimos en nuestros ovnis con teclados y en el caso de X Playo fue como una especie de juego. Es un tema hecho con guitarras tratadas con una forma especial. Pero la idea nuestra sobre este disco es que hicimos un material muy grande. Había 25 canciones y más momentos que canciones. Entonces hubo que hacer como un colado y una selección en la cual X Playo significaba mostrar una parte que el grupo hace que todavía es más amplia. Estuvo a punto de ser doble, un disco de canciones y otro más techno, con la banda haciendo climas. Nos venía bien por la idea de sueño y estéreo, todo en pares, como el arte de tapa, todo doble y disco doble. Pero al final terminaron triunfando las canciones y las guitarras. Ya cada vez toco menos guitarra y toco más cosas desde la computadora. Pero igual es mi instrumento, es algo casi personal. Además, hay una formación básica de guitarra, bajo o batería que prima. En definitiva, esa es la estructura de Soda Stereo, aunque no sea la música que escuchas en ese momento. Lo interesante es que en temas como X Playo y Moiré, todas las percusiones están hechas con sonidos tomados de la guitarra, pero con un approach super techno. Vinimos a Londres en búsqueda de un diseño sonoro. El espíritu del disco estaba básicamente pautado, de hecho grabamos el disco en Buenos Aires en nuestro estudio, pero el diseño final, el retoque sonoro, queríamos hacerlo en un estudio como este. Acá se han grabado maravillosos discos de KLF, Massive Attack, Björk. Sí, hay muchísimos discos que nos gustan y que tienen un sonido fabuloso y han sido grabados acá. Por ahí se habla mucho de Londres como si fuera el lugar para grabar. En realidad, nosotros decidimos Londres casi a última instancia. Pensábamos a ir a otro lugar. La cuestión para nosotros más importante fue la de juntarnos y aislarnos un poco del medio habitual que teníamos, de nuestras familias y todo eso, y concentrarnos los tres
como lo habíamos hecho en algún momento. De otra forma el disco podría haber sido eterno y no lo hubiéramos podido terminar. Las canciones se habían desarrollado más o menos en unas premezclas. Las ideas ya estaban un poco pautadas, pero lo que perseguíamos allá era calidad de sonido, posibilidad de mayor amplitud y cosas que los ingleses están acostumbrados a hacer. Igual no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, porque Clay Goddard tiene sus créditos como cualquier otro, pero por ahí te encontrás con un tipo que no hace nada en absoluto. Él, por ahí, te daba 4 o 5 opciones rápidas de una cosa y entre ellas estaba la que vos mentalmente imaginabas. Por un lado eso fue fabuloso y aparte era una buena persona y un tipo dedicado hasta horas ilógicas. Pero la verdad es que nosotros no sabíamos. Nos fuimos de acá con las premezclas de todo lo que habíamos hecho, pero lo que habíamos hecho era mucho y sabíamos que iba a haber un embudo para eso. No teníamos ni idea cómo iba a quedar el disco. Ahí, en la mezcla, yendo tema por tema, entendimos qué pasó con todo, más allá de lo individual. Los temas cambiaron y obviamente tuvieron más preponderancia unas cosas que otras, o fuimos por caminos diferentes y después retomamos, pero básicamente ahí entendimos el disco. El disco acá era una cantidad de temas X y era caótico. Influencias hubo, se habla mucho de la música inglesa como única influencia. En este disco hubo algunos parámetros, un disco como Pet Sound de Beach Boys, americanos ellos. Ese fue un disco paralelo a la época de Revolver de The Beatles, y era una investigación muy loca que hacía un músico que básicamente no tenía como conocimientos musicales clásicos, sin embargo, jugaba con todos sus elementos. Esa idea de meternos en el terreno clásico vino un poco por ese disco. Por otro lado, de muchos discos de tendencias ambient trance, también del rock nacional en casi toda su totalidad, con sus diferentes tendencias desde Spinetta a la Biblia de Box Day. Hay tantas cosas que han sido importantes en la formación de uno, el mismo grupo también significó algo y adoptamos personalidades muy diferentes. De golpe Z dejaba el bajo y se transformaba en un generador de ruidos o percusión. Así me pasaba también a mí y a Charlie. Entonces, el grupo tenía diferentes matices, por eso el disco también es tan heterogéneo. Una de las cosas que nos propusimos en este disco es ser sustractivos. Siempre hay como una tendencia a agregar, 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 o sea, a taponar incluso las inseguridades. Uno siempre está tratando de poner una capa sobre otra, ¿no? Pongamos otra, hagamos todo rápido, que no se vea el error. Y eso es una tendencia bastante humana, natural, pero digamos, si uno quiere conseguir algo más simple, más despojado, se necesita ser sustractivo, y en ese sentido es un abandono la mayoría del disco. Ahí abandonamos muchas cosas. Estas canciones representan lo que queremos que nos pase en el disco. Y es un poco lo pautamos de movida. No nos molestaba ir a más, porque podíamos hacer los temas más grandiosos, épicos o heroicos, pero en la selección de temas prevaleció el concepto de navegar por lo sutil y la comprensión. Podría haber 4 temas del trío tocando, haciendo casi un clásico power trío, pero de todos esos decidimos dejar solo uno, el que más tuviera que ver con el grupo. Fue decir, bueno, vamos a menos, y no por perfil bajo, sino porque no necesitamos repetir algo 1000 veces. La forma de los temas es rara, porque si analizas el disco, no vas a encontrar prácticamente un solo estribillo, y eso que Soda Stereo tiene una gran tradición de estribillos. Era difícil desembarazarse de eso y no lo hicimos forzadamente. En algún punto los temas que elegimos nos gustaron así. Tenían una forma de pop intachable, pero no recurrían al heroísmo. Teníamos un montón de canciones que eran poderosas, pero preferimos como un camino más sutil, qué sé yo. No es por llevar la contra, es porque realmente el resultado artístico es mejor. Es mejor para nosotros tener una sustancia pop intacta y no tener que recurrir a un estribillo heroico para hacerlo. Eso ya lo hicimos. A pesar de que este disco creo que es mucho más emocionante para nosotros y menos formático que otros. Nos importa menos la manera en que encaramos el tema que el tema en sí mismo.
decidimos meternos en las canciones. De eso habla este disco. Nuestro homenaje somos nosotros mismos haciendo música. Es lo único que nos interesa mostrar. Y en ese sentido, no hay otro que haga lo mismo que nosotros. Confort y música para volar. Ficha técnica. Soda Stereo Unplugged, Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberti, 1996. Confort y música para volar, CD Audio, NTV Networks y BMG Ariola. Creo que es un disco diseñado a partir de diferentes situaciones. La primera es el show en vivo. Lo que hicimos en NTV forma las 3/4 partes del disco. A partir de ahí, fuimos para otros lados e incorporamos canciones que habían quedado rezagadas en la producción de Sueño Estéreo, y a las que le dimos la forma final en esta última época antes del disco. Y después apareció la idea de hacer una banda de CD-ROM para transformarlo en algo más extraño de lo que supuestamente iba a ser. Lo que pasa es que no le podemos dar a la gente únicamente una versión en audio de un recital que ya vieron y van a ver miles de veces. Sería algo parecido a un fiasco, y a mí me daría vergüenza. Más que acústico, es un disco cool, de canciones confortables. Te instalás a escucharlo en un lugar de confort, pero pasan cosas que te sacan del terreno del aburguesamiento. Básicamente, hay un formato estandarizado que se crea, algo así como un shopping donde todo termina siendo igual. Frente a esa opción tenía dos posibilidades: o hacía algo estrictamente desenchufado, puro, o generaba algo distinto, redimensionado todo. Yo no me banco esos discos que se basan únicamente en versiones de temas, y nosotros no queríamos limitarnos a meter la canción eléctrica adentro de una caja acústica. Lo que finalmente salió es una mezcla de versión, contraversión y novedades, todo envuelto. Lo admito sin culpa, por cierto aire de liviandad, que sin embargo nunca llega a tocar el conformismo. En el fondo, a mí me gusta jugar un poco con esa especie de terrorismo entre dos posturas, porque, si bien por un lado el disco es en vivo, sale extractado de un programa de tele que funciona como emblema del confort y hasta de chatura. Por el otro lado, cuando te metes a escuchar la música del disco no es totalmente así, y uno empieza a ver como una especie de momentos musicales subversivos, poco afines en rigor a la comodidad, complaciente del sillón, el vaso de whisky y las melodías blandas que caracterizan a la música ambiental, y eso aunque todo siga estando dentro del formato Unplugged. Es una especie de pastiche al cual hubo que encontrarle cierta unidad conceptual. Por un lado, pienso que su belleza radica en que justamente no tiene un centro de poder el disco, ¿no? No hay algo de concepto único. No fue hecho en la misma época, sino que fue el desarrollo de varias cosas. No pensábamos hacer este disco, pero la zanahoria de la gira por los Estados Unidos fue más fuerte. Tocar donde nunca hubiéramos tocado, en Nueva York, en Chicago, y encima con éxito, fue demasiado fuerte. Primero, habíamos dicho que no íbamos a hacer ningún unplugged. No sabíamos qué iba a pasar en el futuro y ninguno se lo quería preguntar, y, por primera vez, no lo sabíamos de verdad. Curiosamente nosotros nos empezamos a cuestionar inmediatamente después de Canción Animal, en el momento de más alta popularidad de la banda. ¿Hasta cuándo íbamos a continuar amplificando lo que ya estaba? Fue en ese instante que decidimos dejarnos de joder por un rato con Soda Stereo. En realidad no llegaron a ser 3 años como se dijo por ahí. Lo que pasa es que las preparaciones de los discos o los conciertos en vivo demandan mucho tiempo, largos periodos que desde afuera suelen interpretarse como silencio o separación. En el medio, yo hice Color Amarillo, mientras Zeta y Charlie se dedicaron a producir discos ajenos. Es cierto que hubo como una toma de distancia, un bajar a tierra, como para entender qué significa el grupo para nosotros, y eso nos vino muy bien. Lo que en todo caso importa es el proceso interior. ¿Qué se supone que viene después de llenar el Teatro Gran Rex o la cancha de Vélez por
Ya no sé ni cuántas veces, o de juntar 250.000 personas en la avenida 9 de Julio. Una posibilidad sería dedicarnos una y otra vez a superar nuestras propias marcas, como si fuese un deporte. Pero ¿hasta qué punto se puede hacer eso sin matar la música que amamos? Además, te van pasando cosas. Murió mi papá, me enamoré, tuve un hijo, cumplí 37 años y es como si la edad hubiese encendido una luz de alarma en mi camino. De repente aprendes a decir que no a ciertas cosas, aunque eso signifique perder un montón de plata y paras la pelota. Para nosotros, posiblemente ya no sea el tiempo de un hit como música ligera. Ahora la historia es otra. Hay un cierto grado de rebeldía que nos aleja del formato clásico del hit y después de haber empezado y alcanzado cierta saturación, nos impulsa a explorar territorios nuevos. Pero lo que sí sé es que poco a poco empezamos a reaccionar el vértigo y la adrenalina a favor de otras cosas, que es de algún modo la etapa en la que estamos ahora. Investigar, experimentar, aunque signifique eso vender menos discos que antes. Es un poco la idea de ya no apostar a que todo lo que hagamos tenga una gran repercusión en el público. La propuesta actual pasa por un disfrute más personal de los discos, gozar de la música más allá de lo que pasa en los grandes teatros o estadios. No es que renuncie a todo eso, que siempre seduce, pero lo que ocurre es que la sociedad ha cambiado mucho últimamente al igual que nosotros, y tal vez esté llegando la hora de pensar más en un oyente individual. Por un lado, uno se cansa de viajar. Estás demasiado tiempo en hoteles que se van pareciendo unos a otros que hasta huelen igual. Muchas veces incluso pertenecen a la misma cadena hotelera internacional, pero al mismo tiempo la experiencia del viaje y los conciertos te revitalizan mucho. Creo que me costaría bastante abandonar los recitales en vivo. En las giras se reciben muchas cosas de la gente con el beneficio adicional en los últimos años de que ya no nos toca vivir las escenas de histeria de otros tiempos. La gente se acerca, te piden autógrafo, te pregunta algo, a lo sumo te dan un demo, un beso. Siempre trato de compensar los viajes y los conciertos estando más tiempo con mi familia. Eso me enriquece mucho y además lo necesito como el agua. En mi opinión ya es tiempo de admitir que la música no se mide únicamente por la escala del do, re, mi, fa, sol, menos por las letras. La música tiene millones de timbres, ruidos, provocaciones sonoras de todo tipo. Las letras y el sonido juegan como las luces y las sombras en un claro oscuro, donde la suavidad y la aspereza ocupan su lugar correspondiente en la totalidad. De pronto lo que parece ser apenas una forma se convierte en la sustancia de la canción, pero corresponde en todo caso a una etapa anterior, cuando la música del grupo estaba fundamentalmente metida en los cables. Ahora, como dije antes, busco otro tipo de refugio musical más íntimo y sensible. Hay en mí cierta tendencia hacia la madurez, un cierto regreso a las fuentes, a la pasión casi infantil por la música. Hay una intención como de buscar más profundamente en mí, buscar más intimismo en los temas que hago con el grupo y fuera de él. Me interesa más eso que el éxito masivo recalcitrante. Últimamente puse el acento en los sentimientos, busqué algo un poco más hondo y más claro. Si llega la alegría, bienvenida. Y ahora, en ese caso, escribo la palabra alegría sin pudor y con todas las letras. Ya no me interesan los medios tonos, las frases que se quedan en el mero balbuceo, a mitad de camino. Debe ser porque estoy más feliz o más maduro, no lo puedo explicar bien. Está terminando el siglo, hay como una especie de miedo a lo que va a llegar. Dentro de una historia que nos abarca a todos, yo pretendo conseguir esa combinación de cambios e insistencia. Obstinación, por un lado, ya que me guste o no, sigo siendo el mismo de siempre, con mis virtudes y mis defectos. Cambio necesario también, porque si no cambio me ahogo en el confort de lo que está. Entonces, sí, música para volar como una flecha salvaje.